Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenido, bienvenida una vez más a Camino Verdadero. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación del Islam de parte de Allah subhanahu wa ta'ala, él educó, enseñó y compartió con la gente según las instrucciones de Allah subhanahu wa ta'ala, y con ello surgieron hombres y mujeres brillantes dentro de la historia del Islam, que hasta el día de hoy han sido estimados y apreciados por musulmanes y no musulmanes. Hoy vamos a hablar de una persona muy importante y muy influyente dentro de la historia del Islam. Umar ibn al-Khattab nació en la Meca entre el año 586 y el año 590. Se dice que nació durante el año del elefante, 13 años después del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue el segundo califa del Islam, sucediendo a Abu Bakr as-Siddiq, que Alá esté complacido con él, entre el año 634 y el año 644. Su gobierno duró 10 años. Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, es considerado como uno de los más famosos, importantes e influyentes gobernantes dentro de la historia del Islam. Después de su conversión al Islam, Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, fue uno de los compañeros más importantes y más fieles del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con quien también estaría estrechamente vinculado debido al que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casaría con su hija Hafsa. Umar, que Alá esté complacido con él, se comprometió de tal manera con el mensaje del Islam y con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que Alá subhanahu wa ta'ala lo nombró dentro de los 10 sahabas a los que les prometió el paraíso. Antes de hacerse musulmán, Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, adoraba ídolos, enterraba a los bebés vivos, trataba a la gente con injusticia y hacía muchas cosas malas en contra de la gente, pero sobre todo en contra de los musulmanes y del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Said ibn Said, que Alá esté complacido con él, dijo: juro por Alá que pasé momentos donde Umar nos encadenó a mí y a mi mujer, que era la hermana de Umar, para que abandonáramos el Islam, pero luego él se haría musulmán. Incluso todos hemos escuchado o conocemos la historia cuando Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, llega a la casa de su hermana y encuentra a Said ibn Said, que Alá esté complacido con él, leyendo algunos versos del Corán. Umar, enfurecido y molesto, empieza a discutir con Said. Entonces su hermana interviene y Umar, dentro de su coraje, de su rabia, le da una bofetada a su hermana y la tira al suelo. Y luego Umar, al ver lo que había hecho, un poco se detiene por el sentimiento de culpa. Sin embargo, tanto Said como su mujer, la hermana de Umar, estaban tan dispuestos a defender el Islam que le decían que podía matarlos, pero que ellos no iban a abandonar el Islam. Dentro de su mismo coraje y dentro de su misma rabia, Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, le pidió a su hermana leer los versos que ellos estaban leyendo. Sin embargo, su hermana se negó a darle esta lectura y le dijo: tú eres impuro y ninguna persona impura puede tocar la escritura, la palabra de Alá subhanahu wa ta'ala. Umar insistió con su hermana que lo dejara leer estas palabras, pero su hermana se negaba rotundamente hasta que Umar fue y se purificó. Umar cedió, se purificó, lavó su cuerpo y comenzó a leer la palabra de Alá subhanahu wa ta'ala. En verdad yo soy Alá, no hay más Dios que yo. Así que sírvanme y establezcan oraciones regulares para recordarme. Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, comenzó a llorar y dijo: ciertamente esta es la palabra de Alá. Doy testimonio de que Muhammad es el mensajero de Alá. Y es aquí también donde conocemos un dua famoso que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo a Alá subhanahu wa ta'ala cuando le pidió: oh Alá, fortalece el Islam con Umar o con Abu Yahal, con cualquiera de los dos. Y Alá subhanahu wa ta'ala respondió su dua haciendo que Umar ibn al-Khattab entrara en el Islam y se hiciera musulmán. Los musulmanes no creían que Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, podría entrar en el Islam. Pero aquí tenemos un ejemplo de que cuando Alá quiere la guía para alguien, le facilita los medios para poder encontrarla.
aunque tenga el corazón más duro de la tierra o el más alejado de Allah subhanahu wa ta'ala. El hecho de que Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, abrazara el Islam fue una gran victoria para todos los musulmanes. Fue poco tiempo después de que Umar abrazara el Islam que los musulmanes pudieron circunvalar alrededor de la Kaaba libremente y podían rezar libremente dentro de la Kaaba. El califato de Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, duró 10 años y durante este tiempo mucha gente aceptó el Islam como su religión. Y Allah subhanahu wa ta'ala bendijo a los musulmanes con muchas victorias durante este tiempo. Durante su califato, Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, conquistó muchos lugares, entre ellos Persia y Egipto. Hay quienes dicen que si Umar hubiese vivido, aunque fuese 6 meses más, no hubiera quedado sitio en este mundo en el que el Islam no hubiese llegado. Umar pasó de ser un incrédulo llevando una vida de ignorancia preislámica a ser un musulmán guiado, y eso disparó su carácter hacia la excelencia. Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, era un hombre digno delante de Allah subhanahu wa ta'ala, pero fue hasta su califato donde todas esas virtudes y cualidades que él tenía y que hasta ese momento habían permanecido ocultas en su alma, se fortalecieron y se evidenciaron muchísimo más. Dentro de las cualidades que lo caracterizaban estaba la amabilidad, la misericordia, la benevolencia, la sensibilidad, entre muchas cosas más. Su carácter era una combinación de dignidad, misericordia, precisión al ejecutar las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala y un buen corazón, al punto de que lloraba cuando recitaba el Corán y se sentía grandemente afectado por él. Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, murió asesinado por un esclavo persa en la mezquita de Medina después de la oración del Fajr y fue sepultado junto a Masjid al-Nabawi, junto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr as-Siddiq, que Alá esté complacido con él. Como sucesor de Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, fue elegido Usman ibn Affan, quien duró en su califato 12 años más. La vida de Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él, debe de ser un ejemplo para todos los musulmanes para que busquemos mejorar nuestro carácter hasta llevarlo a la excelencia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.